aquí me proponen hacer un taller de Rosa Luxemburgo, siempre tengo la misma sensación. Que cada vez que me acerco a la figura de Rosa Luxemburgo, más en deuda como revolucionaria me siento con ella. Y es que creo que fue una figura incómoda. No haga pausa, sigue. Pero que sigue siendo incómoda hoy en día, ¿vale? Para empezar a hablar de Rosa, primero vamos a contextualizar al SPD, que fue el Partido Socialdemócrata Alemán, que fue el partido donde ella pasó gran parte de su militancia. Recordemos que Rosa era judía, polaca, mujer revolucionaria, tenía muchos elementos, ¿vale? Y bueno, tenemos que entender que a finales del siglo XIX el Partido Socialdemócrata Alemán era un partido de masas, ¿vale? A principios del siglo XX llegó a los 400.000 afiliados, ¿vale? Y en 2012 ya tenía 1.700.000 militantes. En 1912. Sí, en 1912 ya tenía 1.700.000 militantes y se convirtió en la primera fuerza política parlamentaria. Y que casi organizaban, o tenían la sensación de que estaban organizando una sociedad paralela. Pusieron en marcha organizaciones sindicales, asociaciones culturales, clubes deportivos. O sea, tenían un peso, los socialdemócratas alemanes, social, cultural y político importantísimo. Además, se conseguían leyes en favor de los obreros y había margen para conquistar derechos. ¿Qué ocurre? Que a principios del siglo XX, esa etapa de evolución capitalista se agota, se van agotando los recursos y el capitalismo cambia de fase. Deja de haber margen para las conquistas sociales, para las conquistas democráticas y se agravan las contradicciones de clase. El capitalismo pasa a una fase de guerra imperialista. En este contexto, la vieja táctica probada, como llamaban los socialdemócratas, a su estrategia, ¿no? A su estrategia y su táctica, la idea de que reforma y de forma gradual se podía llegar al socialismo, deja de tener sentido y además ocurre un acontecimiento muy importante, que es que estalla la Revolución Rusa de 1905. Y eso lo cambia todo. Luego también estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914. El Partido Socialdemócrata Alemán acaba votando a favor de los créditos para la guerra. Es en ese momento cuando Rosa Luxemburgo con Karl Liebknecht, a la que también se une Clara Zetkin, por cierto, que era muy amiga suya, y se une a la escisión donde forman la Liga Espartaquista. Luego, en 1917, tenemos la Revolución Rusa de febrero y de octubre. En 1918 estalla la Revolución Alemana, que fue aplastada brutalmente, con muchísima violencia, por el gobierno socialdemócrata alemán y posteriormente sepultada por el asesinato que ellos mismos
ordena de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht. No obstante, la Liga Espartaquista sí tuvo un papel importante en la Revolución Alemana de 1918. Y con la muerte de Rosa Luxemburgo pues se cierra ese periodo, ¿no? Esa posibilidad también, descabezan a los líderes de la revolución y se cierra esa fase, ¿no?, en Alemania, y nosotros ya podemos valorar y podemos hacerlo si queréis en el debate si eso es un caldo de cultivo para el periodo posterior del ascenso nazi en Alemania. Yo creo que tiene una relación clarísima, ¿vale?, y directa. El texto de 1898 de Rosa Luxemburgo se llama Reforma o Revolución. Rosa estaba confrontando desde hacía tiempo la visión mecanicista predominante de la época, y sus ideas principales son pues que los revolucionarios no estamos en contra de las reformas, pero no planteamos que a través de esas reformas vayamos a alcanzar el socialismo. Para eso necesitamos una revolución, un golpe de martillo, un punto de ruptura, ¿no? Ella decía, cuando la clase trabajadora consigue una reforma, tiene que estar ya peleando para la siguiente, que tiene que ser más avanzada todavía. Rosa Luxemburgo no habla todavía de reivindicaciones transitorias, pero se acerca muchísimo a ese concepto, ¿vale? Después de 1905, cuando ya ha sido había estallado la Revolución Rusa, ella propone, sigamos el ejemplo de los camaradas rusos y hagamos una huelga en Alemania, hagamos una huelga general en Alemania, pidiendo más derechos democráticos, por ejemplo el derecho a voto, que en zonas de la monarquía alemana todavía no se había conseguido, ¿vale? Hagamos un llamamiento para la huelga. Los teóricos de referencia del SPD, entre ellos Karl Kautsky, le decían, eres muy impaciente, hay que esperar un poco más, no estamos preparados, ¿vale? Hay que esperar a que el fruto caiga maduro del árbol, ¿vale? Y en el fondo, el SPD asumía una tesis que consideraban ellos de herencia de Engels, ¿vale?, que luego se ha visto que parten de un texto que estaba bastante retocado, por así decirlo. En base a la cual el capitalismo tarde o temprano tenía que caer inevitablemente y llegaríamos al socialismo. Eso era que el sol salía cada mañana. Teníamos que llegar al socialismo, inevitablemente. Es una visión determinista que comparte hoy la socialdemocracia en buena parte. O que dice compartir, porque creo que es una forma ilusa, que a veces es una falsa ilusión, ya lo sabemos, ya conocemos cómo actúan un poco, ¿no? Y bueno, sabemos que nuestra corriente se diferencia también de esa visión evolucionista y que vemos los tiempos políticos de otra manera, se puede avanzar, se puede retroceder, hay puntos de ruptura, hay espacios donde no pasa nada, ¿no? Pues en 1915, después de estallar la Primera Guerra Mundial, Rosa se da cuenta de esto, ¿vale? En el primer momento ella lo que quería era acelerar el proceso
pero en cierto modo no discutía esa parte del determinismo, ¿no? No discutía eso de que el socialismo tenía que llegar sí o sí. Pero en 1915, desde la cárcel y después del estallido de la Primera Guerra Mundial, ella se da cuenta y escribe un panfleto con una frase que luego se hizo viral, que era socialismo o barbarie. ¿Qué está diciendo Rosa Luxemburgo con la frase socialismo o barbarie? Lo que está diciendo es, si no llegamos al socialismo, hay otra posibilidad. No es una salida obligatoria el socialismo. Hay otras posibilidades y las posibilidades pueden ser muy bárbaras, muy desastrosas. Por ejemplo, una Primera Guerra Mundial. Si nos traemos ese pensamiento hoy, pues si no hay socialismo, si no llegamos al socialismo, las posibilidades pueden ser un cambio climático devastador y que acabe con... Fijaros la actualidad del pensamiento de Rosa Luxemburgo cuando habla de socialismo barbarie. ¿Y con qué está rompiendo en ese momento Rosa Luxemburgo? Bueno, voy a leer una parte de Reforma Revolución que habla precisamente contra la socialdemocracia alemana y dice lo siguiente: quienes se pronuncian a favor del método de la reforma legislativa en lugar de la conquista del poder político y la revolución social en oposición a esta, en realidad no optan por una vía más tranquila, calma y lenta hacia el mismo objetivo, sino por un objetivo diferente. En lugar de tomar partido por la instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la modificación superficial de la vieja sociedad. Así sentencia Rosa Luxemburgo con esta frase. En relación a la huelga de masas, la socialdemocracia alemana, basándose también en un texto de Engels, agotaba el debate de la huelga de masa con el siguiente dilema. O el proletariado no posee aún la organización y los recursos financieros necesarios para llevarla adelante, o ya está suficientemente bien organizado por lo que no necesita la huelga. Rosa confronta este esquema, toma como ejemplo la experiencia real en Rusia, como marxista evidentemente, que es lo que hay que hacer, tomar como ejemplo las experiencias reales, estudia las causas objetivas que provocan todas esas luchas, ¿no? Para Rosa, el rol del partido en una huelga de masas debe ser el de sumarse, ayudar, redireccionar hacia la revolución, no imponiéndola, ni frenando el desborde, o dando dirección técnica de todavía no hay recursos, no tenemos los medios suficientes. Al contrario, debe adaptarse a esto. Pero Rosa no concebía las masas como un sujeto amorfo, disperso, sino que piensa en ella como un sujeto que está permanentemente en movimiento. Para ella es aquello que tiene la capacidad de irrumpir frente a lo estático,
que puede desbordar cualquier estructura Masses, celles qui sont capables de déborder n'importe quelle structure. y que aportan creatividad y renovación frente al estancamiento que nos impone el sistema. À l'aplatement. En 1905 Rosa escribe: las revoluciones anteriores y especialmente las de 1848, Spécialement celle de 1840. la primavera de los pueblos, ¿vale?, han demostrado que en el curso de situaciones revolucionarias Pendant les situations révolutionnaires, no son las masas las que deben ser frenadas, ce ne sont pas les masses qui doivent être frenées, sino los abogados parlamentarios mais les avocats parlementaires para impedirles traicionar a las vont masas. empêcher les Eso escribe Rosa en 1908. Frente a la visión del aparato de que la huelga no debía lanzarse sin estar muy bien planificada, organizada, preparada, hasta el último detalle, Rosa escribe también: Et devant l'appareil social-démocrate qui fait la grève doit être très préparé jusqu'au moindre détail. Rosa écrit los que hoy fijan un día en el calendario para la huelga de masas en Alemania un jour de calendrier pour la grève de masse en Allemagne. como si se tratara de un compromiso anotado en la agenda de un C'est ejecutivo, un rendez-vous exécutif. los que, como los participantes del Congreso Sindical de Colonia, pretenden eliminar Ceux por medio de una prohibición propagandística. ¿Puedes repetir justo me la ¿Desde dónde? Los de... por medio de... no, la frase anterior? Vale. Lo de Colonia y los sindicatos. Los que, como los participantes del Congreso Comme Sindical de Colonia, les participants du congrès syndical de Cologne, qui fait cette logique, pretenden eliminar por medio de una prohibición propagandística, ils pensent éliminer par une prohibition propagandistique, ¿sí?, éliminer par une prohibition propagandiste, el problema de la huelga de masas de la faz de la Tierra, ils veulent éliminer le problème de la grève de masse, ils veulent éliminer ce problème à travers se guían por estos mismos métodos de observación abstractos y ahistóricos. emploi des méthodes d'observation, d'analyse qui sont abstraits et ahistoriques. Se basan en el supuesto netamente anarquista Ils se basent sur une supposition nettement anarchiste de que la huelga de masas es un medio de lucha puramente técnico comme si que la grève de masse serait un moyen de lutte purement technique que puede decidirse a placer y de modo estrictamente consciente, qui pourrait se décider comme on le veut et de manière purement consciente, o que puede ser prohibido. ou qui peut être empêché. Una especie de navaja que se guarda cerrada en el bolsillo, Que tu gardes dans ta poche, lista para cualquier emergencia, prête pour n'importe quelle urgence, y se puede abrir y usar cuando uno lo decida. et qui peut être utilisé, qui peut être ouvert ou fermé. ¿Cuántas veces no habremos hecho esa misma crítica Combien de fois n'avons-nous a las direcciones sindicales actuales même surtout que les y políticas, por supuesto? et les directions politiques. Cómo utilizan las huelgas cuando a ellos les interesa, negocian, frenan cuando a ellos les interesa, vuelven a negociar y luego dicen, bueno, pues ya veremos cuándo volvemos a convocar, ¿no? Venga, guardo la navaja y la saco otra vez cuando a mí me interesa. No funciona así, no funciona así el movimiento de masa. Ça marche pas comme ça le mouvement de masse. Algo que define a Rosa Luxemburgo especialmente Quelque chose qui explique en Luxembourg es un defensor, ¿sí? Algo que define a Rosa Luxemburgo quelque chose qui définit especialmente société, es su defensa de un proyecto socialista profundamente democrático. ça dépend profondément de En primer lugar defiende
que la propia lucha de clases es la que ha arrancado algunos derechos a la burguesía, pero que esos aspectos no son propios del Estado burgués, sino que se han impuesto. Ve una relación entre las luchas populares y el grado de democracia que existe. También dice que cuando les interesa se deshacen de ese apéndice democrático y se vuelven autoritarios y utilizan esas mismas herramientas contra el pueblo. Defiende que la tarea para los socialistas no es sustituir las formas democráticas, sino darle contenido democrático real y socialista, con una verdadera participación desde abajo en las decisiones y desde la igualdad. Y en este punto, y este es un debate, Rosa confronta con Lenin. Si bien Rosa reconocía la labor de los socialistas rusos de haber dado una salida revolucionaria al proceso en Rusia, algo que le han criticado a Rosa, el hecho de que no reconocía lo que había hecho Lenin en Rusia, no es real, no es cierto, pero también advertía que era muy peligroso suprimir las libertades democráticas hacia un partido único. Decía que para establecer el socialismo necesitamos las más amplias libertades democráticas. Por tanto, defendía la libertad de organización, de huelga, de prensa, porque sin eso el proletariado no podía dirigir el proceso. Para Rosa el socialismo es algo que se debía construir desde abajo arriba y no ser impuesto de arriba abajo, y eso necesita democracia. Podemos discutir si tenía razón o no. Yo creo que la historia le da bastante razón a Rosa Luxemburgo también en esta parte, y ella no pudo verlo. En este sentido voy a leer una de las cosas que le escribía a Lenin sobre este tema. ¿Qué año? No tengo apuntado el año. Sería a partir de 1915, por ahí. La libertad solo para los partidarios del gobierno, solo para los miembros de un partido, solo para los miembros de un partido, por numerosos que sean, no es la libertad. La libertad es siempre la libertad del que piensa de otra manera. Sin elecciones generales, sin una ilimitada libertad de prensa y de reunión, sin una libre lucha de opiniones, la vida se debilita en todas las instituciones públicas, vegeta y queda la burocracia como único elemento activo. Dentro de su propio partido también luchó contra la burocratización, contra la división del trabajo, dentro del partido, de los intelectuales y los que hacían lo organizaban todo. Afirmó
que las direcciones siempre tienden al conservadurismo, criticó los liderazgos individuales. Ernest Mandel recoge muchas cosas de Rosa Luxemburgo, además lo reconoce. Especialmente, y lo digo por mi propia experiencia con Ernest Mandel, hay un texto que se llama Dos pasos adelante, dos pasos atrás, que es de él, que está impregnado de Rosa Luxemburgo y de las propuestas democráticas de Rosa Luxemburgo. Vale, aparte de Ernest Mandel, Clara Zetkin la tenía como una ideóloga de referencia en su época, posteriormente Ernest Mandel, pero también tenemos hoy gente que está rescatando su legado en diferentes ámbitos. Tenemos, por ejemplo, a Eric Toussaint, no sé si lo conocéis, que yo creo que sí, economista socialista, internacionalista también. Y Eric Toussaint se basa en Rosa Luxemburgo para hacer buena parte de la crítica que hace de la deuda externa de los países del tercer mundo. Rosa Luxemburgo ya dijo que la deuda sería uno de los elementos de dominación capitalista hacia países menos desarrollados. Y esto lo rescata hoy Eric Toussaint, que dice concretamente Eric Toussaint sobre Rosa Luxemburgo. El análisis de Rosa Luxemburgo sobre el papel de los préstamos internacionales como mecanismo para explotar a los pueblos y como instrumento de subyugación de los países periféricos a los intereses de las potencias capitalistas dominantes es de una gran actualidad en el siglo XXI. Básicamente, los mecanismos que Rosa Luxemburgo puso al descubierto continúan funcionando hoy en formas que deben analizarse con rigor y que deben combatirse. Para discusiones también muy actuales, por ejemplo con el posmodernismo, no sé si alguna vez habéis discutido con gente que defiende que a través del cooperativismo vamos a poder también acabar con el capitalismo. Yo eso lo he encontrado, por ejemplo, corrientes dentro de movimientos ecologistas, cooperativas de consumo, ¿no? Rosa Luxemburgo también pone de manifiesto los límites del cooperativismo. Y ese debate que ella abrió y que ella deduce con tanta claridad, nos sirve hoy también para debatir con este tipo de corrientes, de esas limitaciones, ¿vale? Poquito a poquito, el mismo ejemplo, ¿no? Poco a poco, cada vez cogiendo más sectores, el cooperativismo va a lograr, ¿no? Combatir la tendencia dominante y vamos a poder competir con las empresas capitalistas. Bueno, esa ilusión también la combate ya Rosa Luxemburgo. Bueno, Rosa Luxemburgo, yo para terminar, y sé que se puede profundizar mucho más aspectos. Yo sé que en este taller llevamos centrado a la huelga de masa, pero sé también que Rosa Luxemburgo tiene muchos más aspectos que merece la pena profundizar en ellos. Creo que fue una persona
como figura teórica muy incómoda, que lo sigue siendo, como dije al principio del taller, creo que ha sido deformada tanto por el estalinismo como por el reformismo, y que hoy en día sigue esa visión, que ha sido deformada. Sí, hombre. Aparte de asesinada, claro, sí, y deformada luego a posteriori. Asesiné, deformé. Yo creo que además esas corrientes muchas veces las pueden incluso utilizar de manera simbólica, pero rechazan la mayor parte de sus tesis y utilizan frases hechas. Es muy injusto utilizar Rosa Luxemburgo de esta manera, ¿no? Yo creo que como corriente sí que tenemos una deuda con Rosa Luxemburgo. Yo creo que es un hilo rojo que ella empezó, que mantuvo esa tensión revolucionaria cuando tuvo que mantenerla, y es un hilo del que nosotros podemos tirar para nuestra corriente. Nuestra corriente puede polemizar, pero no tiene ningún problema con Rosa Luxemburgo. Otras sí. Otras corrientes sí que tienen un problema muy gordo cuando hablamos de la figura de Rosa Luxemburgo. Pero nosotras no. Nosotras creo que sí que podemos recuperar esta figura con toda su complejidad y hacerla nuestra y hacerla propia. Voy a terminar con una cita de Clara Zetkin sobre Rosa Luxemburgo después de que la asesinaran, ¿vale? Justo después de que la asesinaran, porque me parece justo que se vea también esa visión de cómo una amiga y compañera revolucionaria, feminista además, también veía la figura de Rosa Luxemburgo. Dice Clara: Mering tiene harta razón cuando dice que Luxemburgo era la más genial discípula de Karl Marx. Tan claro como profundo, su pensamiento brillaba siempre por su independencia. Ella no necesitaba someterse a las fórmulas rutinarias, pues sabía juzgar por sí misma el verdadero valor de las cosas y de los fenómenos. Su espíritu lógico y penetrante se enriquecía con la instrucción de las contradicciones que ofrece la vida. Sus ambiciones personales no se colmaban con conocer a Marx. Con dominar e interpretar su doctrina. Necesitaba seguir investigando por cuenta propia y crear sobre el espíritu del maestro. ¿Por qué termino con esto? Porque habla precisamente del espíritu crítico, que es que para mí es lo que más caracteriza a Rosa Luxemburgo, su espíritu crítico, de no conformarse. Eso es lo que creo que tiene que hacer un revolucionario y una revolucionaria. Siempre tener ese espíritu crítico. Aquí no venimos a asumir dogmas de nadie. Venimos a enriquecernos de toda la experiencia, de toda la teoría marxista, de toda la práctica, pero con nuestro espíritu crítico como revolucionarios y revolucionarias. Eso es lo que hacía también Rosa Luxemburgo. Y con esto creo que podemos empezar el debate, si os parece.